El ranchero fue sorprendido mirando a la hermosa joven apache mientras se cambiaba junto al río, y cuando ella caminó hacia él. Antes de seguir con el relato, no olvides dejar tu me gusta y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La tierra estaba desnuda y reseca, sin canto de pájaros, ni susurro de ramas, solo pasto quebradizo crujiendo bajo las botas, y el murmullo lejano de un arroyo medio helado. El cielo gris como estaño quemado, pesado y sin nubes, presagiaba nieve aunque todavía no caía. Colton Remington se agachaba junto al círculo de piedras que había levantado 3 semanas atrás, cuando armó su campamento en un recodo olvidado del río Verde. Revolvía un puchero abollado de frijoles, con la punta de su navaja, la otra mano apoyada en la rodilla. A un costado, sobre una manta enrollada, descansaba su viejo rifle Henry 4, siempre al alcance aunque en días nadie había pasado por aquel valle. Y él prefería que siguiera así. A sus 38 años, el tiempo se le marcaba en el rostro. Las cicatrices en los nudillos y la quijada eran recuerdos de órdenes equivocadas de congelamientos y de peleas que nunca había buscado. Había sido explorador en el ejército de la Unión en los últimos años de la guerra, y después se quedó como rastreador para oficiales que ni su nombre recordaban, pero confiaban en sus ojos. Ese trabajo se secó como los cauces de los ríos, y terminó vagando hacia el sur atrapando mulas y evitando pueblos. No cruzaba palabra con nadie desde hacía más de 2 semanas, pero nadie llegaba tan lejos a menos que huyera de algo. Se levantó despacio, sacudiéndose las rodillas, y avanzó hacia el río con el arma descargada. Sorteó raíces de guíamo y huesos blanqueados por el sol. El aire olía a humo de leña y a creosota. El frío se pegaba al suelo. Y entonces la vio. Estaba de pie, en aguas poco profundas a la altura de los tobillos medio de espaldas. Su vestido de cuero adornado con cuentas estaba roto y deshilachado por un costado debajo de las costillas. Los hombros desnudos, la delgada tira resbalando por el brazo mientras enjuagaba algo en la corriente. Tal vez tela, tal vez su propio cabello. Joven poco más de 20 años. El cabello oscuro le caía mojado hasta la espalda pegado a la piel. Colton se detuvo a unos 6 metros. El corazón le dio un vuelco en el pecho. No era deseo al principio. Era instinto. No moverse, no hablar, no asustarla. Ni siquiera levantó el rifle. La observó en silencio pensando, tampoco pertenece aquí. Ella estaba descalza, temblando apenas con el viento, pero sus manos se movían firmes sin miedo. Parecía haber estado sola por largo tiempo. Los ojos de Colton recorrieron el sendero tras ella, sin caballos, sin carga, sin nadie más. Se le endureció la mandíbula a una mujer apache sola lejos de las rutas de la tribu. Sin escolta, sin provisiones. Eso no pasaba por elección. Un crujido de grava bajo su bota delató su presencia. La joven giró la cabeza. Sus miradas se cruzaron. El estómago de Colton se apretó. No levantó las manos, pero tampoco avanzó. El rostro de ella no cambió. No se cubrió. No dijo palabra. Solo lo sostuvo con la mirada. Colton sintió la garganta reseca. Retrocedió un paso. No por miedo, sino para darle espacio. Para mostrar que no era una amenaza. No te vi, dijo en voz baja, serena. Solo vine por agua. Ella no se movió. No respondió. Su mirada era directa, tranquila, casi desafiante. No hostil, pero firme, como si dijera, ya me viste. ¿Y ahora qué? Colton no supo qué decir. Nunca había sido bueno con las palabras, ni siquiera cuando hacían falta. Sintió que la piel se le encendía, no por vergüenza de haberla visto, sino porque no entendía qué esperaba ella de él en ese instante. No parecía humillada, no parecía asustada, y eso lo descolocó. Se dio media vuelta y regresó hacia el campamento. Si quería huir, lo haría. Si quería seguirlo, también. No iba a preguntar por qué. Cuando alcanzó el fogón, escuchó sus pasos detrás, descalzos sobre la maleza, lentos, cautelosos. No se giró. Vertió agua en el puchero de frijoles, echó más leña y se sentó con las piernas cruzadas aguardando.
Ella apareció 3 minutos después. Se quedó fuera del círculo de calor observándolo. El vestido se le pegaba a las piernas húmedo y gastado. Un hombro descubierto dejaba ver la clavícula y la parte alta del pecho. La costura estaba mal sujeta con tendones como si lo hubiese remendado sin aguja. Tenía raspones en los codos y un moretón bajo la rodilla. Colton no preguntó qué le había pasado. Pero ya lo entendía, había sido expulsada. Había sido ella expulsada, y Colton Remington lo entendió de inmediato. Asintió hacia el fuego y murmuró, «Si quieres». Ella se acercó despacio, se arrodilló frente a él, y se acomodó sobre los talones. Colton le tendió una taza de hojalata limpia, aún tibia del enjuague. Ella la sostuvo entre las manos sin beber. «Solo tengo frijoles y café», dijo él con voz grave. «Nada más». Ella no respondió, pero tampoco se marchó. Permaneció allí y los dos guardaron silencio casi 20 minutos observando las llamas subir y decaer. El único sonido era el viento en las ramas y el chisporroteo de la leña húmeda. Colton intentaba no mirarla, aunque los ojos se le escapaban hacia sus manos, que se movían lentas y ordenadas, como quien lucha por mantener la calma. Finalmente habló de nuevo. «¿Estás sola?» Ella no lo miró, solo asintió. Él buscó en sus facciones, en sus ojos. Había un dolor profundo escondido bajo capas de firmeza. Colton no preguntó más ni mostró compasión. «Puedes quedarte esta noche», dijo sencillamente. «Yo mantendré el fuego vivo». Esta vez ella lo miró de frente. No era gratitud lo que mostraban sus ojos, más bien un reconocimiento silencioso, como si ambos entendieran lo que no hacía falta decir. Colton se levantó, fue a su tienda y sacó un pedazo de lona. Lo sujetó entre 2 postes al otro lado del fuego, lo justo para cortar el viento y darle un rincón propio. Extendió una manta extra y se apartó. Ella se sentó despacio envolviéndose en la tela, sus piernas dobladas bajo el vestido, más abrigada, ahora menos rígida. Ninguno pronunció palabra. Aquella noche, Colton apenas pudo dormir. Acostado de lado dentro de la tienda veía las sombras del fuego titilar contra la lona y escuchaba la respiración de la muchacha tras el resguardo. Constante, sin miedo. Pensaba en por qué estaría allí, cómo había sobrevivido tanto tiempo, si alguien la había perseguido, si aún la buscaban. Y esos pensamientos lo llevaban a su propio pasado, la guerra, las patrullas, las veces que cabalgó arrastrando cuerpos detrás de las mulas, preguntándose si las órdenes que cumplía tenían sentido. Nunca obtuvo respuestas. Así que dejó de preguntar. En estas tierras nada tenía explicación, pero al menos no había mentiras. Antes del amanecer, ella se levantó en silencio, se acercó al fuego y comenzó a arreglar su vestido a la luz de las brasas. No intentaba ocultarse. El escote rasgado se abría más un lado, bajando lo suficiente para mostrar la curva suave de su pecho. Cuando se inclinó, Colton apartó la mirada al instante. No por vergüenza, sino porque no quería tomar nada que ella no ofreciera. Cuando volvió a mirarla, la encontró observándolo con calma, sin miedo. Seguía allí. El fuego se consumía lento. Colton lo removió con un palo, cuidando que las brasas no lanzaran chispas. El viento cambiaba, bajaba de las montañas, más helado que la noche anterior. Echó un vistazo de reojo. Ella dormía ya envuelta en la manta, de espaldas al viento, respiración acompasada, rodillas recogidas bajo el cuero del vestido, brazos pegados al cuerpo. Colton no regresó a la tienda. Se quedó sentado, brazos cruzados, vigilando la oscuridad entre los árboles. No porque esperara peligro, sino porque un hombre como él nunca dejaba de escuchar. Jamás. Aún no sabía su nombre. Ella no había dicho palabra, pero se había quedado y eso bastaba. Con la primera luz, Clara May Whitlow ya estaba otra vez junto al río, ajustando el cinturón de tendones en su cintura, con movimientos lentos y firmes, como quien está acostumbrada a hacerlo sola en el frío. Colton se quedó a distancia sin querer incomodarla, mirándola desde el fogón. Había visto muchas mujeres apaches en pueblos y escaramuzas, pero aquello era distinto. Ella no llevaba alforjas, ni cantimplora, tampoco armas. Solo el vestido roto y las plumas enredadas en su cabello.
Eso le decía algo, no había planeado permanecer tanto tiempo fuera. Cuando volvió al campamento se detuvo junto al fuego y sus ojos se desviaron hacia el rifle apoyado en el tronco. Colton entendió esa mirada de inmediato. Quería saber si era para ella. Tomó el arma despacio y la guardó dentro de la tienda. Ella se sentó de nuevo frente al fuego sin pronunciar palabra. Ese fue el primer signo de confianza. Colton Remington le ofreció otra taza de café esta vez, espeso mezclado con un poco de maíz molido. Ella lo bebió despacio, envolviendo la lata con las manos para calentarse. Colton la observaba de reojo. Vio cortes finos en sus palmas como si hubiera escarbado o desgarrado ramas. Las uñas estaban astilladas, marcas de alguien que había pasado demasiado tiempo sin herramientas. «¿Cuánto llevas fuera?», preguntó él. Ella lo miró fija, levantó las manos y mostró 10 dedos, luego 2 más. 12 días. Colton asintió lentamente. 12 días en la sierra en esa época del año, sin abrigo, sin botas, sin fuego. No era vagar, era huir. No insistió, no todavía. Más tarde, cuando Clara May Whitlow se arrodilló junto a las piedras planas del río, intentando remendar el bajo del vestido con un hueso afilado. Colton se acercó. Sus manos se movían rápidas pero torpes. No tenía hilo, solo una tira de cuero que trataba de torcer en un cordón vasto. Él se agachó cerca sin tocarla, hablando suave. «Necesitas una aguja. Yo tengo una». Ella no contestó, pero tampoco lo detuvo cuando fue a la tienda y regresó con su pequeño estuche. Le tendió aguja, hilo y unos pedazos de lona. Esta vez ella lo miró directo a los ojos. Y tras un largo silencio pronunció apenas una palabra áspera por el desuso Clara. Solo eso. Ni una frase completa ni un gracias. Solo su nombre. Colton asintió. Colton respondió. Ella no repitió apenas un parpadeo lento y volvió a coser. Para media tarde ya había reparado los peores desgarros del vestido. No pidió quedarse y Colton no le pidió que se marchara. Eso ya estaba resuelto en el silencio, nadie terminaba en un lugar así si aún tenía a dónde ir. Cuando ella trajo leña desde la arboleda, él la miró recoger ramas con cautela sin miedo. No se giraba, no temblaba ante ruidos. Lo que la había expulsado no la había roto. Regresó con un brazo lleno de palos, los acomodó prolija junto al fuego y se sentó de nuevo a su lado. Colton, afilando su cuchillo al fin, puso en voz alta lo que rondaba su cabeza. «Te echaron». «¿Clara?» Asintió despacio, la mandíbula tensa. ¿Por qué ella tardó en responder? Luego sacó un pequeño envoltorio del interior de su vestido, un trozo de madera pulida. Da un tótem con el rostro de un anciano tallado. Lo arrojó al fuego. Colton lo vio arder sin hacer preguntas. Clara habló con voz grave como grava bajo las botas. Dije que no. Eso bastó para que él entendiera. Había visto suficiente política tribal. Algún anciano la había reclamado. Ella se negó, lo llamaron deshonra. Y la expulsaron. Clara no lloró, no tembló. Solo observó cómo el rostro tallado se ennegrecía y se deshacía en las brasas. Esa noche, cuando el fuego se apagó, Colton desenrolló otra manta y la añadió al lecho de ella sin decir nada. Ella le sostuvo la mirada un momento, luego se acomodó bajo el toldo improvisado. No habló, no buscó contacto. Pero al subir la manta y darse vuelta hacia las llamas, Colton alcanzó a ver de reojo su mano extendida levemente hacia atrás, descansando al borde entre ambos. Abierta. Apenas un gesto. No una invitación. Colton permaneció donde estaba observando cómo las últimas brasas se extinguían en la negrura. Ella no había pedido seguridad. No había rogado ayuda. Pero se había quedado. Y eso significaba algo. Cuando los coyotes aullaron en las colinas, ninguno de los dos se movió. El tercer día amaneció más frío que los anteriores. Una capa de escarcha cubría la lona pegada a las costuras como azúcar derramada. Colton despertó antes del alba, como siempre saliendo de su manta sin hacer ruido. Colton Remington se levantó, se puso el abrigo y salió a enfrentar el aire helado.
El cielo seguía negro con las estrellas apagándose en los bordes. Clara May Whitlow dormía bajo el resguardo de lona, una mano asomando de la manta a los dedos doblados. Se veía en paz. No cálida porque, en el desierto en pleno otoño, nada era cálido, pero ya no estaba inquieta. No se había movido en toda la noche, no hubo sobresaltos ni murmullos entre sueños. Eso le decía a Colton que los nervios de ella empezaban a calmarse. Él se alejó del campamento con el rifle colgado bajo y un costal al hombro. Quedaban pocos frijoles, y si ella pensaba quedarse, y parecía que sí necesitaría algo más que leña y agua. No lo había pedido, pero Colton notaba cómo masticaba despacio, cómo tardaba en tragar, como si quisiera guardar el sabor el mayor tiempo posible. Pasó la mañana recorriendo la vereda sobre el río buscando rastros. Encontró codornices, un par de conejos. Uno lo atrapó en una trampa entre las rocas, al otro de un disparo casi al mediodía. Los limpió rápido en silencio con movimientos automáticos que le habían quedado de la guerra. Cuando regresó al campamento, el humo ya se alzaba del fuego. Clara estaba sentada junto al anillo de piedras removiendo las brasas con un palo. No levantó la vista cuando él llegó, pero Colton supo que lo había oído mucho antes. Tenía el oído agudo como quien ha crecido alerta desde siempre. Dejó el costal junto al fuego y se agachó. Ella se inclinó a mirar dentro. Apenas un destello fugaz de sonrisa cruzó su rostro. Duró un suspiro, pero él lo vio. Volvió a limpiar el conejo, esta vez más lento, para que ella pudiera observar si quería aprender. Ella no interrumpió. No metió las manos, solo miró. Y cuando empezó a colocar la carne sobre las piedras calientes, ella sacó de su morral una ramita de salvia del desierto y se la tendió. Sabía cómo sazonar. Eso le confirmó que no era ninguna ingenua, que conocía la vida dura del monte, aunque no hubiera planeado estar sola, mientras la carne se cocía. Colton se sentó frente a ella, esta vez con propósito. «Estuve en la caballería», dijo, sin presumir, como quien relata un hecho. Clara levantó la mirada. Él no explicó más, solo añadió: 6 años. Después me quedé de explorador rastreando para oficiales y cuadrillas de topógrafos. Vi demasiadas cosas que no quise ver. Me cansé de recibir órdenes de hombres que nunca sangraban por ellas. Esperó. Ella sostuvo su mirada en silencio, comprendiendo el peso de esas palabras. El arrepentimiento. Después me fui al sur, continuó él. Me dediqué a cazar y poner trampas. No quería gente alrededor. Preguntaban demasiado. Ella habló por primera vez en mucho rato con voz baja y llana. ¿Y por qué yo entonces? Él vaciló. No esperaba que fuera ella quien preguntara primero. No lo planeé, respondió con honestidad. No tenía intención de verte. Pero cuando te vi, pensé que parecías alguien que tampoco quería ser vista. Clara no contestó enseguida. Luego asintió como si esas palabras tuvieran sentido. Cuando la comida estuvo lista, comieron despacio. Ella no le dio las gracias y él no las esperaba. No era caridad, los dos estaban alimentando lo que quedaba de sí mismos. Esa tarde trabajaron uno al lado del otro, sin necesidad de decirlo. Ella trajo agua. Él remendó la lona de la tienda. Ella raspó corteza de los troncos. Él le mostró cómo tensar mejor un cortavientos usando 2 piedras y un nudo de soga. No hubo sonrisas ni bromas, pero se movían como gente acostumbrada a sobrevivir. Y por primera vez, no lo hacían solos. Más tarde, cuando Clara volvió al río a lavar las manos y a enjuagar un trozo de cuero, Colton la observó desde el fuego. Ya no pensaba en ella como aquella visión inesperada junto al agua. Ese sobresalto inicial había pasado. Lo que sentía ahora era más difícil de explicar. Respeto. Ella no había suplicado, no se había escondido. En sus ojos le había mostrado algo que él llevaba años negándose a mostrar a nadie. Esa noche Clara le entregó la pluma que siempre llevaba en el cabello. Estaba alisada y atada con un lazo de cuero en la base. Colton la sostuvo un momento sin saber qué significaba. Ella señaló la tienda, luego el refugio de viento y de nuevo la pluma. No era un regalo. Estaba diciendo: «No soy una carga, ya formo parte de esto». Él asintió, lo tomó en serio.
y colocó la pluma en una hendidura sobre la entrada de la tienda donde el viento no pudiera llevársela. Y esa noche, el fuego pareció más cálido. No por las llamas, sino porque el silencio ya no pesaba. Ahora había un espacio compartido entre los dos. Colton Remington colocó la pluma en una ranura sobre la entrada de la tienda donde el viento no pudiera arrancarla. Aquella noche el fuego pareció más cálido. No por las brasas, sino porque el silencio ya no pesaba. No hablaron, pero la quietud no estaba vacía. Ya no eran dos sobrevivientes aislados, empezaban a confiar en el espacio que compartían. El frío arreció en la cuarta noche. Una tormenta había cruzado la sierra 2 días antes, y el aire que quedaba se asentaba pesado sobre el valle como una tapa. Era de ese frío que se mete en los huesos, persistente, que no desaparece ni con la salida del sol. Colton conocía bien ese clima a finales de otoño desierto, alto más de 1200 metros de altura. Aún no caería nieve, pero la escarcha se haría más gruesa, la tierra se endurecería. Si iban a quedarse, necesitarían más que calor. Y él ya comenzaba a pensar en plural si nos quedamos. 3 semanas atrás se habría reído de esa idea. Colton nunca permanecía más de un mes en un mismo sitio. Apenas pronunciaba una docena de palabras al día. Pero ahora estaba Clara May Whitlow, callada, atenta, cercana, sin depender de él, simplemente presente. Desde que le dio la pluma casi no había hablado, pero sus gestos habían cambiado. Ya no caminaba tensa alrededor de la tienda, ya no miraba sobre el hombro. Cuando se sentaba junto al fuego, sus rodillas quedaban más cerca de las de él. Aún se protegía, pero ya no se cerraba del todo. Ella estaba eligiendo estar cerca. Aquella mañana volvió del río con el cabello mojado, suelto y brillante. Era la primera vez que Colton la veía así bajo la luz plena. Unas cicatrices pequeñas marcaban su hombro izquierdo, pálidas, antiguas, quizá de cuchillo. No preguntó, pero sus ojos se detuvieron más tiempo del debido. Ella notó la mirada, se tensó como esperando que se apartara, pero no lo hizo. Se acomodó junto al fuego y comenzó a reparar las costuras de su vestido, esta vez cosiendo cuentas nuevas al cuero limpio, con movimientos lentos y decididos. Era la primera vez que hacía algo para sí misma que no fuera mera supervivencia. Colton también lo notó. Comieron otra vez en silencio conejo asado y gachas de maíz seco. Él racionaba con cuidado pensando en los días de caza dura. No dijo nada, pero ella entendió. Empezó a dividir sus porciones en mitades, hasta en tercios. El ritmo entre los dos se hizo más parejo. Sin embargo, en la mente de Colton, bullían preguntas que no lo soltaban. ¿Por qué se había quedado realmente? ¿Por qué con él? ¿Por qué en ese momento? Y la más honda, aquella que no se permitía formular desde hacía años. ¿Podría dejar a alguien permanecer a su lado? Esa tarde, mientras revisaba trampas, encontró una vieja lata enterrada junto a una raíz. Un escondite que había olvidado del invierno pasado. Dentro había un lienzo aceitado, medio paquete de tabaco de mascar y un mapa doblado. Lo llevó al campamento y lo desplegó sobre una roca al lado del fuego. Clara lo miró con curiosidad. Recorría esta ruta cuando era explorador, explicó Colton, entre Fort Verde y Payson. El río atraviesa por aquí. Señaló con el dedo. Ella se inclinó más cerca. Más arriba hay un cañón, añadió él. Buen refugio para el invierno, cobijo natural. Si sigue este frío deberíamos pensar en movernos. Ella no respondió enseguida. Luego tocó el mapa y dio un golpecito más abajo al sur en otro sendero. ¿Lo conoces?, preguntó él. Asintió. Y con voz queda pero firme dijo, lo caminé, 2 días antes de encontrarte. Era lo más que le había escuchado hasta entonces. Colton se echó hacia atrás. ¿Por qué regresaste entonces? Ella guardó silencio largo hasta que respondió. Me volví hacia el este para despistarlos. Encontré el río. ¿Quiénes?, presionó él suavemente. Mi gente. Desvió la vista, la quijada tensa. Ya no son míos. Él no volvió a preguntar. Pero lo confirmó, no solo había sido expulsada, la estaban cazando. Colton miró hacia los árboles alerta. Si la perseguían, alguien aún podía estar siguiéndole el rastro.
Habían pasado 4 días sin señales, ni caballos, ni huellas, ni humo. Aún así, esa noche, empezó a dejar rastros falsos entre la maleza. Viejas mañas. Y cuando cayó la noche, se sentaron más cerca de lo habitual. El viento era duro y el fuego no bastaba. Clara se envolvió en una de las mantas más gruesas de Colton, pero aún envuelta en la manta, Clara May Whitlow seguía temblando. Colton Remington lo veía en sus dedos. Ella no se quejaba, no pedía nada. Él esperó largo rato. Luego entró en la tienda, sacó su propio lecho y lo colocó junto al de ella a un costado del cortavientos. Clara lo miró en silencio y después se acomodó apenas lo justo para que su espalda quedara más cerca del borde de la manta de él, sin tocarlo. No del todo. Colton se tendió boca arriba, brazos cruzados detrás de la cabeza, la mirada fija en las estrellas. No dijo palabra. Pasaron los minutos. Entonces, en un susurro tan leve que casi no lo oyó, ella rompió el silencio. Intentaron cambiarme como si no valiera nada. Él no se movió. Solo escuchó. Yo no era suya, dije que no. Eso bastó. El silencio se alargó. A Colton se le apretó la garganta, pero no respondió con lástima ni con palabras huecas. Dijo algo que no había pronunciado en años. «Aquí estás a salvo». Ella no se movió, pero su respiración se hizo más lenta. Y por primera vez desde que había llegado a su fuego, se durmió sin tener la mano cerca del cuchillo atado a su bota. Colton permaneció despierto por horas, no esperando amenazas, sino asegurándose de que esa calma se mantuviera. A la mañana siguiente, algo cambió. No entre ellos, eso estaba más firme que nunca, sino en el aire, en el ritmo de la tierra. Colton lo percibió primero antes de poder nombrarlo. Los pájaros no cantaron al amanecer como siempre, y el viento que solía soplar entre los matorrales justo antes de la luz estaba muerto. Se incorporó despacio y miró hacia el fogón. Clara ya estaba despierta, erguida en su manta, rodillas contra el pecho, la vista fija en la línea de la sierra. Ella también lo había sentido. Colton no preguntó qué escuchaba. Solo se calzó las botas, tomó el rifle Henry y le hizo señas de que permaneciera agachada. Ella no discutió. Colton avanzó ladera arriba entre pasto quebradizo y arbustos secos, cuidando cada paso para no romper el suelo helado. Sus ojos barrían los árboles. Nada evidente, ni humo ni movimiento. Pero el presentimiento era claro. Su instinto casi nunca se equivocaba. Se agachó en la cresta, sacó de su abrigo un catalejo oxidado y barrió el valle con la mirada. Al oeste, tal vez a 1 milla, lo vio un revuelo en la maleza baja. 3 jinetes. Lejanos, no directo hacia el recodo del río, pero lo bastante cerca para alarmar. Uno desmontó y comenzó a revisar el sendero. Los otros 2 esperaban con rifles cruzados sobre las piernas. Colton soltó una maldición entre dientes y retrocedió hacia el campamento. Cuando llegó Clara, ya estaba empacando. Había leído en su cara la señal antes de que hablara. Tenía el vestido enrollado junto con la poca comida, el cuchillo en la mano y la manta sobre el hombro. Sus ojos serenos, no asustados, pero listos. «No son exploradores», dijo Colton. «No son soldados. Uno revisa huellas. Puede que te busquen». Ella no habló, solo asintió. Colton calculó rápido las huellas falsas que había dejado. Les darían algo de tiempo, pero no demasiado. Tenían 2 opciones: internarse más al este en el cañón, o ir al sur donde Clara había querido días atrás. «Al sur, ¿verdad?», preguntó él. Ella volvió a asentir. En menos de 10 minutos estaban en marcha, silenciosos, precisos, sin pánico. Colton dejó el fogón intacto para que pareciera un campamento abandonado días antes. Dispersó huellas en varias direcciones, dobló cañas para fingir movimiento hacia el norte y condujo a Clara por el cauce del río, 1/4 de milla antes de cortar rastro. No hablaron durante la primera hora. Cuando se detuvieron bajo unos mezquites secos, Colton le ofreció la cantimplora. Ella la tomó sin vacilar. Descansaron bajo la sombra, respirando despacio, dejando que el corazón se les calmara. Fue entonces cuando Clara habló. «No son de mi tribu, pero trabajan para él», dijo Colton. No necesitaba que aclarara quién era él. «¿Estás segura?», preguntó.
Fueron primero a la tienda de mi hermano, contestó ella. Le dijeron que todo estaba arreglado, que no interfiriera. Cuando me fui, me siguieron. Colton Remington miró hacia la ladera. ¿Crees que seguirán buscándote?, preguntó en voz baja. Clara May Whitlow sostuvo su mirada. Es demasiado orgulloso para dejarme ir. Colton asintió una sola vez. Luego dijo algo que lo sorprendió hasta a él mismo. Entonces no dejaremos que te encuentre. Siguieron avanzando cuando el sol se inclinó y las sombras se alargaron sobre la tierra. Colton la guió hacia un cauce seco que no llevaba agua desde hacía meses. Terminaba en una cañada estrecha con una sola entrada y una sola salida. No era lo mejor, pero se podía defender si era necesario. Esa noche no encendieron fuego. Compartieron carne seca, frijoles fríos y silencio, sus espaldas contra la pared de roca. El cielo estaba despejado, repleto de estrellas, y una luna en forma de hoz se levantaba sobre el cañón. Clara se recostó con los ojos cerrados. No dormía, solo descansaba. Colton la observó en silencio hasta que ella habló sin abrir los ojos. ¿Por qué dejaste realmente el ejército? Él dudó y luego contestó con la verdad. Porque vi morir hombres, por cosas que nunca comprendieron, por tierras en las que jamás vivirían, por banderas a las que no les importaban sus nombres. Me di cuenta de que si seguía terminaría por dejar de sentir. Clara abrió los ojos. Pero aún sientes, dijo con firmeza. Colton no respondió. Al poco rato ella corrió un poco su manta hacia él. No era un gesto de invitación ni de entrega. Era una línea compartida. Como diciendo, estamos en esto, lo hayamos pedido o no. Él no se acercó más, pero tampoco se apartó. Durmieron sentados, las cabezas apoyadas en la misma piedra fría. Ninguno confiaba del todo en la noche, pero los dos empezaban a confiar en lo que existía entre ellos. Al amanecer dejaron la cañada guiados por la luz tenue. Avanzaron por una cresta seca que torcía hacia el sendero del sur. El plan era sencillo: mantenerse arriba, evitar los pasos principales, moverse rápido donde hubiera cobertura, y descansar solo cuando fuera indispensable. Colton tomó la delantera toda la mañana, deteniéndose cada media hora para revisar si los seguían. Nada aún. Pero eso no significaba que estuvieran libres. A media mañana llegaron a un risco angosto que dominaba una hondonada llena de piedras sueltas y lajas. Cruzarla llevaría tiempo, pero del otro lado había decenas de barrancos donde podrían esconderse por días. Colton se agachó tras una roca, señalando a Clara que esperara mientras barría el terreno con el catalejo. Al principio no vio nada, solo matorrales y polvo. Luego movimiento, un jinete. Lejano demasiado para ver detalles, pero la silueta erguida, alerta, siguiendo un rumbo demasiado recto para ser casualidad. Colton bajó el catalejo, exhalando despacio por la nariz. Vienen. Clara no se estremeció. ¿Cuántos? Por ahora uno. Pero seguro hay más detrás. Miró la pendiente. Si bajamos ahora nos tendrán a la vista. Llegaríamos a mitad antes de que nos alcancen. Quizás sea mejor quedarnos. Emboscada. Ella no dudó. Nos quedamos. Colton ya confiaba en sus instintos como en los suyos. Se replegaron tras un grupo de rocas grandes, a la entrada de la hondonada, y aguardaron. El Henry descansaba cargado sobre las rodillas de Colton. Clara sostenía su cuchillo, el cuerpo pegado a la piedra, respirando despacio. No tardaron mucho. El primer jinete apareció delgado, con abrigo largo, sombrero marrón, un rifle sobre las piernas. Escudriñaba los lados del valle, no con la disciplina de un soldado, pero sí con la cautela de alguien que sabía dónde estaba. Detrás vinieron dos más, uno con una carabina corta. El otro guiaba un caballo de repuesto. Colton reconoció al segundo de inmediato, cicatriz en la mandíbula, pierna derecha rígida. Un rastreador. Uno de esos cazadores de indios que el ejército usaba cuando no quería ensuciarse las manos. Si él estaba allí no era solo para llevar de vuelta a Clara, querían dar un escarmiento. Colton levantó el Henry, alineando la mira en el pecho del primer jinete. Apoyó el dedo en la guarda del gatillo, respiración firme. Y entonces vaciló. No porque no pudiera hacerlo. Había disparado en condiciones peores. Pero algo lo detuvo un segundo más.
Pero porque esto ya no era guerra, no eran órdenes. Era supervivencia, sí, pero ahora era algo personal. Colton Remington había pasado años evitando convertirse en un hombre que matara sin pensar. Entonces sintió la mano de Clara May Whitlow rozarle el brazo suave sin empujar ni jalar, solo recordándole que estaba allí. Él bajó el rifle apenas un palmo. La miró. Ella asintió una vez, los ojos claros. Colton volvió a encarar, respiró hondo y disparó. El estampido cruzó la hondonada como un látigo. El primer jinete cayó del caballo de inmediato inerte. El segundo giró bruscamente levantando la carabina. Colton disparó de nuevo, falló por un suspiro. El rastreador se lanzó detrás de su caballo, devolviendo fuego en ráfagas rápidas y certeras. Clara empujó una piedra sobre el sendero, cerrando parte del flanco, y se deslizó baja hasta cubrirse a un lado de Colton. «Tú muévete», susurró él. «Si se acercan, yo cubro». Ella negó con la cabeza. «Yo me quedo». «No. Si avanzan, necesito que tú...» Una bala silbó contra la roca, cortando su frase. Clara se movió, pero no para huir. Rodeó agachada hasta otro peñasco, flanqueando al más cercano. Cuando el tercer hombre se adelantó con el rifle bajo ella, se alzó de golpe y lanzó su cuchillo. El acero se clavó limpio en su muslo. El grito del hombre rebotó en la cañada. Cayó de rodillas. Colton aprovechó el hueco y soltó un disparo final certero, directo al hombro del último que quedaba en pie. El silencio volvió denso sin viento. Colton se incorporó despacio, rifle en alto, ojos recorriendo el valle. Los tres hombres estaban abatidos, uno muerto, dos, retorciéndose en el suelo. Ningún disparo más. Ningún movimiento. Clara recogió su cuchillo sin parpadear. Limpió la hoja contra su bota. Colton la observó. «Ya lo habías hecho antes», dijo. Ella asintió. «Mi tío Amos Thatcher me enseñó. Preparaba guerreros. Yo no debía aprender». Colton guardó silencio un instante, luego añadió: «Nos salvaste». Ella lo miró sin expresión. «¿Dudaste?» Él no lo negó. «Sí». Ella lo estudió un momento y finalmente dijo: «Bien». Esa noche acamparon en un barranco seco sin fuego, solo la luna iluminando. Compartieron una manta tendida entre los dos como un muro que ninguno cruzó, pero al que ambos se arrimaron. Clara afilaba su hoja mientras Colton limpiaba el Henry. El silencio era denso, pesado, pero ganado. Tras un rato ella habló. «¿Dejaste atrás las muertes?» «Lo intenté», respondió él, «pero igual lo hiciste». Él la miró fijo. «Porque me necesitabas». Ella asintió. «¿Y ahora qué?» Colton se recargó contra la roca. «Seguiremos moviéndonos. Pondremos millas entre nosotros y este valle. Más al sur hay un cañón tranquilo sin sendas. Si llegamos antes de que termine la semana, estaremos a salvo. Por un tiempo». Clara no respondió. Pero cuando se recostó esa noche, se acercó apenas lo suficiente para que su mano rozara la manga de él. Y Colton no se apartó. Ambos miraron las estrellas largo rato. Ninguno pronunció la palabra hogar, pero por primera vez no parecía imposible. El barranco donde descansaban tras la emboscada no devolvía ecos. Las piedras tragaban todo sonido y el viento no alcanzaba el suelo. Era un refugio momentáneo. Seguro sí, pero el silencio no era consuelo, era espera. Colton casi no durmió esa noche. Tampoco Clara. Ella se acurrucó de lado, la manta apretada a los hombros, dándole la espalda, pero no lejos. Bajo la luna se notaba el lento subir y bajar de su respiración. Constante, aunque tensa. El cuchillo de Clara May Whitlow seguía cerca de su mano. Colton Remington estaba sentado erguido, la espalda contra la pared del barranco, con el rifle descansando sobre sus piernas. La mandíbula le dolía de tanto apretarla, y los ojos se le sentían resecos. La imagen del primer hombre cayendo del caballo se repetía una y otra vez en su mente. Tiro limpio. Al centro del pecho, justo donde había apuntado, pero no se sintió limpio. No era orgullo lo que lo llenaba, tampoco miedo.
Era otra cosa, algo que no había sentido en años, la culpa antigua, la lógica fría de la violencia, seguida por la espera silenciosa que venía después. Cerca del amanecer, Clara se movió bajo la manta. Se incorporó despacio, envolviéndose en la tela como si fuera un rebozo. El cabello le caía sobre el rostro. No lo miró. Sus ojos estaban fijos en las sombras más allá de las rocas. «¿Estás bien?», preguntó Colton en voz baja. Ella no contestó enseguida. Luego murmuró: «Soñé que estaba en casa». Él la observó. Ella seguía con la mirada perdida. «Soñé que cocinaba junto al río», dijo. Sentía el olor del pan, escuchaba los tambores, y de pronto el sonido cambió. Ya no eran tambores, eran cascos, y todo desapareció. Colton guardó silencio. Sabía que no debía interrumpir una confesión, mucho menos cuando era ofrecida sin presión. Ella al fin giró la cabeza y lo miró. «¿Tú sueñas con lo de antes?», él asintió. «A veces veo a los hombres que dejé atrás, los que no pude salvar, o los que tuve que mirar morir, sabiendo que todo era en vano». Clara se apretó más la manta contra el pecho. «No quiero volver», dijo. «Aunque me lo pidan, aunque me lo supliquen, pero a veces extraño los sonidos, el humo de la mañana, la risa de mi madre». A Colton se le apretó la garganta. No era lástima, era reconocimiento. «No tienes que volver», respondió, «y tampoco tienes que olvidar». Ella asintió una sola vez. Al mediodía levantaron el campamento. Avanzaron por un cañón estrecho que Colton conocía de sus días de explorador. Ya no lo usaban ni soldados ni rancheros. El sendero bajaba al sur entre piedras retorcidas y cauces secos hasta abrirse en un claro rodeado de riscos. Llegaron allí por la tarde. Clara se detuvo en lo alto y miró. Era un paraje desolado de roca blanca sin árboles. Pero contra el farallón se escondía una cueva poco profunda e invisible para quien no la conociera. Dentro había suelo seco, resguardo del viento, y lo más valioso, un manantial pequeño que no se secaba ni en los años malos. Allí señaló Colton. Bajaron en silencio y comenzaron a instalarse estacas, lona, cuerdas, leña apilada. Clara colocó piedras alrededor de la entrada como si marcara un límite, un gesto sencillo que decía: «Este lugar está habitado». Esa tarde, cuando el fuego ardía bajo Clara, tomó la olla de agua y señaló hacia el manantial. Colton asintió, y la acompañó no a su lado, sino un paso atrás, lo bastante cerca para cuidarlo, bastante lejos para no incomodar. Llegaron al ojo de agua en silencio. Ella se arrodilló, llenó la olla y luego se echó agua al rostro respirando hondo. Colton giró la vista para darle espacio. Cuando ella se puso de pie goteando, se detuvo un instante. Se llevó la mano a la cabeza, quitó la pluma de su cabello y la colocó sobre una roca. Luego, con movimientos lentos y decididos, se bajó el vestido hasta la cintura y empezó a lavarse brazos, cuello, pecho. No había prisa, no había vergüenza. Colton bajó la mirada al principio. Después levantó los ojos. Ella no se cubrió ni apartó la vista. Lo miró tranquila, abierta, y él vio las cicatrices en sus costillas, otra bajo el pecho, la fuerza de sus hombros, la curva firme de sus caderas, el orgullo en su porte. No era una entrega, era una declaración: «He sobrevivido, sigo entera». Colton apartó la vista de nuevo, pero no por miedo a mirar, sino porque no quería tomar nada que no le fuera dado. Clara se vistió en silencio, recogió la pluma y volvió a trenzarla en su cabello. Después caminaron de regreso al campamento. Esa noche cenaron más cerca que nunca. Ya no había distancia entre ellos. Solo calor compartido, comida sencilla y la certeza tranquila de haber elegido el mismo rumbo. Colton Remington no la buscó con las manos, y Clara May Whitlow tampoco se recargó en él. Pero cuando el viento arreció, ella corrió la manta lo suficiente para cubrirlos a los dos. Fue el primer roce verdadero. No había pasión desbordada, solo el leve contacto de su pierna contra la de él. Y la sencilla verdad de que no la apartó. Por primera vez en su vida, Colton no se sintió un hombre solitario en la inmensidad del desierto. Sintió que formaba parte de algo vivo,
y eso lo asustaba más que cualquier rifle apuntado en su contra. El viento se apagó antes del amanecer. Cuando Colton despertó, la manta aún los cubría a ambos, y la mano de Clara descansaba sobre su antebrazo. No era posesiva, no reclamaba nada. Solo estaba allí. Él no se movió. No durante un buen rato. El fuego ya se había extinguido, pero no hacía falta reavivarlo. El sol venía saliendo tiñendo las paredes de la cueva de un naranja suave. Colton la miró. Vio las líneas pequeñas en las comisuras de sus ojos, la cicatriz tenue sobre su ceja. Dormida, parecía más joven, menos dura. Aunque incluso en ese descanso su cuerpo seguía tenso, como si nunca pudiera rendirse del todo. Él conocía bien esa sensación. Se levantó con cuidado sin despertarla. Dio una vuelta al perímetro, revisó el rastro del día anterior. Nada nuevo. Ni huellas ni caballos, ni humo en la sierra. Y aún así su instinto le decía que no todo había terminado. Cuando regresó, Clara ya estaba de pie arrodillada junto al fuego apagado, acomodando leña sin hablar. Lo miró una vez y él le respondió con un simple gesto. Prepararon el desayuno en calma, los últimos restos de conejo seco y unas raíces que ella había recogido. El ritmo entre ambos era distinto, ahora silencioso, cómodo, pero no definitivo. Después de comer, Colton tomó el Henry y empezó a limpiarlo. Clara lo observaba. ¿Crees que volverán?, preguntó ella. No mintió. Asintió. Si lo hacen, no serán 3, añadió ella entonces con un tono que nunca había usado antes. Ese día salieron 4 del campamento. Colton levantó la vista con un nudo en el estómago. El cuarto, un rastreador. Más viejo, más listo que los demás. Él nos sigue de inmediato. Espera. Vigila. Y cuando ve el hueco, ¡ataca! Colton bajó el rifle sobre sus piernas. Entonces debemos movernos. Clara negó con la cabeza. Nos encontrará. No importa dónde. Él frunció el ceño. Entonces, ¿qué quieres hacer? Ella miró hacia el matorral, ojos firmes. Quiero terminar con esto. No había fanfarronería en sus palabras, no había rabia. Era determinación pura. Colton sintió el peso de aquella frase clavarse en el pecho. Llevaba años evitando peleas innecesarias, pero esta ya estaba escrita desde mucho antes de que ella apareciera en el río. Terminó de limpiar el rifle. Lo cargó con calma. Ese día se prepararon no para huir, sino para resistir. Colton colocó trampas en la entrada del cañón. Clara apiló ramas con espinas entre los arbustos. Juntos marcaron líneas de retirada, buscaron terreno alto y levantaron pequeños parapetos de piedra. No era una fortaleza, pero bastaba. Al caer la tarde ya estaban listos. No encendieron fuego, se quedaron en la boca de la cueva hombro, con hombro esperando. ¿Aún piensas en marcharte?, preguntó Clara en voz baja. Colton lo pensó mucho antes de responder. Antes sí. Todo el tiempo. Cada vez que alguien se me acercaba, yo me iba. Pueblos, campamentos, hasta hombres buenos. Siempre esperaba que el camino se abriera. Y me largaba. Clara asintió. Y ahora él la miró de frente. Ahora pienso que si me voy es porque llevo huyendo de lo equivocado. Ella lo estudió un instante. Luego extendió la mano y tomó la suya. Así permanecieron durante horas, hasta que justo antes del amanecer llegó el movimiento. El cuarto hombre no apareció como los demás. No llegó a caballo ni deprisa. Avanzó a pie en silencio, emergiendo de la cresta como si siempre hubiese estado allí. Colton lo vio primero. Abrigo gris. El sombrero de ala ancha. Una pistola de chispa, no un repetidor. Se movía con calma, cada paso medido sin desperdiciar energía. Colton Remington lo supo al instante. Aquel hombre era un asesino. Se notaba en la manera en que mantenía la mano cerca del arma sin llegar a tocarla, en la seguridad de su postura. Se quedó quieto apenas fuera del alcance del Henry y habló con voz seca. «Solo quiero a la muchacha. Si me la entregas ahora no habrá sangre». Colton salió despacio de la boca de la cueva, el rifle bajo, pero firme. «Ella no se irá contigo». El hombre no alzó el tono. «Ni siquiera la necesito viva». Clara May Whitlow apareció junto a Colton, no detrás.
El cuchillo en su mano brillaba con la luz del amanecer, la mandíbula apretada pero sin un temblor. El forastero soltó una risa áspera. «Entonces es tuya ahora. ¿De veras crees que podrás protegerla para siempre?» Colton no respondió con palabras. Alzó el Henry y apuntó hacia la cresta. El otro se movió primero rápido, pero no lo suficiente. El disparo retumbó por todo el cañón. Un solo impacto limpio. Cuando el polvo se asentó, Silas Thorne yacía inmóvil. Clara no retrocedió, no corrió hacia el cuerpo, no pronunció palabra. Solo miró a Colton. Exhaló despacio y por primera vez en días, sus hombros se relajaron. «Se acabó», susurró. Se acercó hasta él, apoyó la frente en su pecho. Y Colton Remington, desde el día en que dejó el ejército, no pensó más en hacia dónde partir. Ya estaba donde debía. El cadáver quedó tendido 2 días completos. Ni él ni ella lo tocaron. No hacía falta. Los coyotes vendrían y el desierto reclamaría lo que era suyo. Así funcionaba la tierra. El primer día casi no hablaron. No por falta de palabras, sino porque ya no era necesario. Clara recogió ramas secas en la ladera y preparó agua para un guiso sencillo. Colton revisó las trampas, pero no las volvió a colocar, ya no había amenaza. Esa noche, encendieron fuego por primera vez en 3 días. No por necesidad, sino por calor humano. La lumbre ardía baja Clara. Clara se sentó junto a él hombro con hombro. Comieron despacio, sin tensión. Era como volver a respirar después de mucho tiempo. Los días siguientes adquirieron un ritmo nuevo. Esta vez no de simple supervivencia, sino de construcción. Colton reforzó la entrada de la cueva con troncos y tierra apisonada, levantando un marco rústico. No era un fuerte ni una prisión, era un hogar. Clara moldeó vasijas con barro rojo del manantial, alisando las paredes con piedras de río y dejándolas secar al sol. Sin hablar demasiado, aprendieron las costumbres del otro. Él limpiaba el rifle cada mañana. Ella siempre trenzaba su cabello al caer la tarde. Él hacía guardia tras la cena. Ella dormía con la mano sobre la manta, nunca debajo. No preguntaban por qué. Solo lo sabían. Una tarde el cielo se tiñó de cobre viejo y el viento del norte arrastró polvo que cortaba la piel. Una tormenta. Juntos arrastraron leña, víveres y herramientas dentro de la cueva y sellaron la entrada lo mejor que pudieron. Afuera rugía el aire, adentro el fuego quedaba abajo y ellos sentados frente a frente con las rodillas tocándose. Colton la miró largo rato antes de decir: «Nunca pensé que al venir tan al sur encontraría algo que valiera la pena para quedarme». Clara no sonrió, pero sus ojos se suavizaron. «No tenías que hallarlo», respondió. «Tú lo hiciste». Él asintió. «Contigo». Ella guardó silencio un instante y luego preguntó: «¿Aún sientes que tendrás que irte algún día?» Colton soltó el aire como si la pregunta lo hubiese golpeado hondo. «No», negó con la cabeza. «Siempre estuve persiguiendo algo, órdenes, libertad, una paz que nunca llegaba. Creí que si me quedaba solo el tiempo suficiente la hallaría. Pero no entendía lo que realmente era la paz. No es silencio, no es distancia, es decidir quedarse aunque tengas razones para huir». Clara lo miró fijo, después alzó la mano y rozó su rostro con la yema de los dedos lenta, firme. Su pulgar recorrió la línea de su mandíbula. Y entonces lo besó. Despacio, con certeza. No había desesperación en ese gesto. Colton Remington no se movió de inmediato, no porque dudara, sino porque por primera vez en décadas no sintió miedo de ser visto tal cual era. Todo en él, el silencio, la culpa, las cicatrices. Clara May Whitlow lo vio entero, y aún así se quedó. Cuando sus labios se separaron, él apoyó la frente en la de ella y cerró los ojos. La tormenta se disipó al amanecer. Las semanas se convirtieron en un mes. Levantaron un armazón para ahumar carne, apilaron más piedras para reforzar el muro contra el viento. Colton plantó yuca cerca del manantial. También colocó trampas de alambre en el sendero, no porque esperara enemigos, sino porque las viejas costumbres nunca mueren del todo. Un día apareció una mula extraviada en el barranco, seguramente perdida de algún rancho al norte.
Colton la sujetó con calma, la amarró cerca del agua. Podríamos cambiarla en algún trueque, dijo. Clara guardó silencio unos segundos. O podríamos quedárnosla. Él asintió. Y así lo hicieron. Con el tiempo ella le entregó una pequeña bolsa de cuero que había cosido con retazos de su viejo vestido. Dentro guardaba el fragmento chamuscado del tótem que tiempo atrás arrojó al fuego. Esto es lo último que conservo de ellos, susurró. Él lo tomó con cuidado. Lo sostuvo como si fuera algo frágil, y luego lo colocó en la repisa que habían tallado en la pared de la cueva entre la carne seca y la piedra de chispa. No tenemos que olvidarle, dijo. No respondió ella. Solo seguir adelante. Esa noche descansaron junto al fuego, las mantas apartadas por el calor. Clara se giró hacia él, los ojos abiertos. Esto es suficiente, murmuró. Aunque no venga nada más. Colton la rodeó con su brazo y la atrajo hacia su pecho. Es más de lo que jamás imaginé tener. No había disparos, ni caballos galopando, ni miedo. Solo dos almas bajo un mismo cielo. En el lugar que habían elegido sin nadie capaz de arrebatárselo.